Como saben, el presidente de Ciudadanos es Albert Rivera Díaz, uno de los dos firmantes del pacto entre PSOE y Ciudadanos. El otro fue Pedro Sánchez, para conseguir y presentarse a la aprobación de un gobierno en la Cámara que, como saben ustedes, fue rechazado. El señor Rivera nos atiende amablemente esta mañana. ¿Qué tal, señor Rivera? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, don Carlos. Don Albert, ¿qué es lo que pasó en la reunión esta célebre, en la última en la que estuvieron los tres? Que no he acabado de entender yo bien. ¿Por qué estamos diciendo que se ha dinamitado? ¿Querían los de Podemos que ustedes se fueran? ¿Estaba el Partido Socialista haciendo demasiado echando cuenta a Podemos? ¿Cuál es su diagnóstico? Bueno, yo personalmente no estuve, como saben, ni Pedro Sánchez, fueron los equipos negociadores, sí que estuvo Pablo Iglesias, pero a mí lo que me cuentan mis equipos pues, me cuadra perfectamente con lo que he visto. En aquella reunión nosotros convocamos en su día, pedimos a los partidos, en este caso a Podemos, al Partido Popular principalmente, sentarnos en la mesa para ver qué puntos se podían añadir, mejorar de un acuerdo que contempla 200 reformas para España, un acuerdo constitucionalista, razonable, y Podemos, que había dicho que no siempre, de golpe y porrazo, yo creo que por la crisis interna que tuvo, se puso, a disponibilidad, su disponibilidad, y se sentó en la mesa. Y vino a la mesa básicamente a dinamitar ese acuerdo. Dijo que había que sustituir esas 200 reformas pactadas entre el PSOE y Ciudadanos por unas 20 propuestas de Podemos, entre las que incluía un gobierno con 6 partidos políticos y un gobierno que apoyara referéndums de independencia en Cataluña, País Vasco o Galicia, entre otras cosas, ¿no? Por tanto, eso y la exclusión de cualquier otra fórmula, pues evidentemente no es lo que tenía sentido. Nosotros creíamos que PSOE Ciudadanos, con el apoyo del Partido Popular o de Podemos, con acuerdos concretos de reformas de leyes, con acuerdos parlamentarios, podríamos intentar poner en marcha la legislatura, pero Podemos pues estaba claro que solo venía a solucionar su crisis interna, y la prueba es ese referéndum para el desacuerdo. Pablo Iglesias va a someter a votación el desacuerdo, igual que hizo Syriza en Grecia. Ese es el modelo de Pablo Iglesias. ¿Y qué le parece que el Partido Socialista haya dicho que 18 de esos famosos 20 puntos le parecen asumibles? ¿También son asumibles para ustedes? Bueno, miren, nosotros, si le digo la verdad, teníamos intención, por educación, por cortesía, cuando uno se sienta en una mesa con alguien que piensa distinto, como mínimo, si le entrega un documento, pues igual que hemos hecho otras veces, pues lo miramos, lo revisamos, lo contestamos, ¿no? Pero la realidad es que esa misma tarde salimos de esa reunión sabiendo que Podemos había reventado cualquier posibilidad de apoyo a ese acuerdo, y al día siguiente todo se confirmó. Cuando Pablo Iglesias vuelve a hacer el número con todos sus dirigentes y a decir que hay que hacer un referéndum básicamente para un plebiscito a Pablo Iglesias interno, pues ya supimos que no tenía mucho sentido. Por tanto, para mí eso es vía muerta, no hay ninguna posibilidad. Podemos está básicamente en precampaña, pensando más en las urnas y en su crisis interna, que no en la posibilidad de que España se ponga en marcha y pongamos un gobierno en marcha y podamos entre todos tirar adelante el país. Por tanto, yo creo que ahí no hay ninguna posibilidad. Seguimos pensando, como el primer día, desde el 21 de diciembre, que yo mismo lo dije en una rueda de prensa, que la única vía razonable, estable y además que puede dar reformas fructíferas para España es un acuerdo entre los principales partidos constitucionalistas, entre el PSOE, Ciudadanos y el Partido Popular. Pero he entendido que ustedes ese documento encontraran más de 18 razones que no fueran aceptables, o más de 2 que no fueran aceptables. Sí, claro, pero ¿qué le parece que el Partido Socialista le diga ahora a Podemos que 18 sí le encajan? Bueno, mire, la verdad es que como lo consideró vía muerta, el propio Pablo Iglesias descartó cualquier posibilidad, tanto en la mesa como al día siguiente con esa rueda de prensa. La verdad es que no tengo mucho más que decir sobre esa opción. Siempre pensé que era muy difícil que Podemos fuera un partido institucional, un partido responsable, un partido que quisiera dejar gobernar a otros. Siempre lo pensé, era muy escéptico con esa reunión, y la reunión demostró que efectivamente que los que éramos escépticos teníamos razón. A partir de ahí, las respuestas y digamos la dialéctica entre PSOE, Podemos, pues no me merece tampoco demasiada valoración, sobre todo sabiendo que no va a ningún sitio. En todo caso, uno, por cordialidad, insisto, nosotros en nuestro equipo dijo, oye, vamos a mirarnos ese documento, podemos hacer una respuesta formal. Había algunos puntos que pueden estar de acuerdo pues muchos españoles, sobre temas sociales, sobre todo el mundo quiere que haya más medidas sociales. El tema es cómo pagarlas sin disparar el déficit público, ¿no? Pero no se trata tanto de cuántos puntos, ni una competición a peso de cuántas propuestas de Podemos o no podamos
podamos compartir, sino del modelo de sociedad. El problema es que Podemos disparaba en su propuesta el déficit público 6 puntos, con lo cual nos tenía que intervenir Europa. Podemos quiere dinamitar la convivencia en España con 3 referéndums separatistas, y además Podemos quiere un gobierno con 6 partidos políticos. Pues si ya es difícil un gobierno con 2 o con 3, imagínese con 6 partidos políticos y en manos de Esquerra Republicana o de Convergencia, ¿no? Pues nos parece inviable toda esa propuesta, y lo único que, eso sí, agradecemos que Podemos por lo menos haya quitado la careta, le haya dicho a los españoles lo que quiere, y por lo tanto tomemos nota de que esa vía no es buena para España, y vamos a explorar en estos días que queda si el Partido Popular decide finalmente bajar a la arena y sentarse a negociar con el PSOE y con nosotros, si tenemos en estos 15 días que quedan apenas posibilidad de poner en marcha la legislatura. ¿Y qué le parece si ahora Mariano Rajoy le ofrece a Pedro Sánchez formar un gobierno entre ambas formaciones? Pues mire, nosotros llevamos desde el primer día, el día 21, diciendo que la única vía sostenible en escaños, en modelo de sociedad constitucionalista, es que Ciudadanos, PSOE y PP pues podamos llegar a algún tipo de acuerdo. Lo que pasa es que el señor Rajoy en su día dijo que no al rey, cosa inédita en democracia, y pasó el turno, y por tanto ese turno pues lo tomó otro partido constitucionalista. Ciudadanos ha conseguido, pues básicamente con ese acuerdo con el PSOE, que los populistas y los separatistas no consigan su objetivo. Ha sido Ciudadanos, con ese acuerdo con el PSOE, quien ha blindado que cualquier tipo de acuerdo sea constitucionalista y no rupturista o populista, y ahora a partir de ahí conseguido evitar, digamos, que eso pase. Ahora hay que intentar extender eso al Partido Popular, pero insisto, yo no creo que esto vaya, me lo he leído hoy en la portada del Mundo, no creo que esto vaya de sillas. Es decir, el problema no es las vicepresidencias ni los ministerios. El problema principal de España es si queremos apostar por la regeneración, por la estabilidad económica, por la lucha contra la precariedad laboral, por la separación de poderes, es decir, los contenidos de los temas que los españoles vienen reivindicando en los últimos años. Y por eso yo vuelvo a pedir hoy aquí al Partido Popular que reflexione sobre esa carta que enviamos el 8 de marzo para sentarnos a negociar Ciudadanos, PSOE y PP, que envíe a sus equipos a negociar el señor Rajoy con nosotros y con el Partido Socialista, y veamos qué puntos nos unen, si es que realmente hay digamos, mimbres para poder formar como mínimo un gobierno estable. Si no hay mimbres, si no hay voluntad, o si no hubiera desencuentro, bueno, también es importante que los españoles sepan qué puntos compartimos, ¿no?, y qué puntos no compartimos. Pero a mí me parece que el baile de sillas, el ofrecer vicepresidencias, como he visto en algún periódico, no creo que vaya a solucionar esto, ¿no? Claro, pero el sinónimo de ese pacto para usted es que el Partido Popular les apoya a ustedes. Un gobierno presidido por Pedro Sánchez, entiendo. No, nosotros no vamos con apriorismos a ninguna mesa. Lo que pasa es que si no hay mesa no hay nada de qué hablar. Es decir, si pensamos que esto va de Sánchez o Rajoy o Sánchez o Rivera o Pablo Iglesias, nos equivocamos profundamente. Yo creo que hay que poner por encima lo que nos une, obviando intereses personales que son legítimos e intentando configurar un gobierno. Por tanto, si vamos a tener que configurar un gobierno como mínimo entre 3 partidos políticos, digo yo que será más razonable que hablemos de los contenidos, que nos sentemos en la mesa, que intentemos buscar puntos en común, y en el último instancia, en el último momento, si realmente hubiera voluntad, contenido y digamos una voluntad reformista en ese contenido, hablemos después de quiénes son las personas. Pero es que cambiar el orden me parece, como se ha demostrado hasta la fecha, que no sirve para nada. Es decir, ese tipo de encuentros donde uno no se da la mano con el otro, donde uno le dice una cosa al otro, uno es indecente, el otro es un Judas, este tipo de comentarios yo no los comparto. No creo que así podamos sacar adelante el país. Es razonable lo que dice usted, señor Rivera, pero su socio, el señor Pedro Sánchez, o su compañero de aventura política en este momento, no quiere sentarse a hablar con el Partido Popular. Le ha dicho que no muchas veces. Bueno, eso, en fin, eso no es del todo cierto, porque esa carta que le digo, de 8 de marzo, firmada por Antonio Hernando y Juan Carlos Girauta, invita al Partido Popular a sentarse en una mesa de diálogo, igual que lo hicimos con otros partidos, para hablar de un futuro gobierno de España. Por tanto, esa carta no solo está vigente, sino... Un futuro gobierno de Sánchez. No habla, esa carta, como usted puede comprobarlo, no habla de gobiernos, ni de personas, ni de sillas, ni de vicepresidencias, ni de presidencias. Habla de contenidos. Y yo lo que pretendo simplemente, como lo quiero desde el minuto 1 de esta etapa postelectoral, es que nos sentemos a hablar de contenidos. A mí me importa más si España va a tener un pacto nacional por la educación o va a despolitizar la justicia, que quién es el ministro de Justicia o el ministro de Educación y de qué partido. Es decir, estamos en un momento en que importa más abrir una fase de reformas y a la vez de estabilidad política que no pelearse por los nombres, los apellidos, las sillas o las siglas. Y eso es lo que estamos desde Ciudadanos desde el minuto 1 intentando. De momento hemos evitado
que España tenga un gobierno populista y separatista, vamos a intentar también no solo evitar, sino configurar una alternativa. Quedan días, quedan 2 semanas prácticamente de facto solo, pero yo creo que estamos a tiempo de intentarlo, y por eso esa mesa de negociación a 3 entre partidos constitucionalistas creo que es una necesidad para este país en estos momentos. Le quieren saludar mis compañeros, si no tiene usted inconveniente, Por supuesto. Ignacio. Buenos días, señor Rivera. Buenos días. Una pregunta muy simple y corta. ¿El pacto con el PSOE decae si hay que ir a nuevas elecciones? Es decir, ¿cómo se van a desmarcar ustedes en este caso de la sensación que pueden tener los ciudadanos de que esa oferta electoral sigue siendo una coalición? Bueno, pues como estamos en democracia y tenemos ya un poquito de cultura democrática, todo el mundo sabe que un acuerdo para intentar formar gobierno no implica la fusión de los partidos. Si no, sería tanto como decir que Rajoy y el PSOE, si llegan a un acuerdo, se fusionan. No, mire, el PP y el PSOE seguirán siendo 2 partidos distintos, y Ciudadanos y el PSOE, o Ciudadanos y el PP, si hubiéramos llegado a un acuerdo también. Por tanto, intentar formar gobierno, digamos, entre 2 partidos o 3, no implica disolver los partidos. Yo creo que hay que empezar a hacer pedagogía de cultura democrática. Implica simplemente intentar sacar el país adelante, y sacar el país adelante es ceder y ponerse de acuerdo, y por eso Ciudadanos ha hecho un ejercicio de responsabilidad intentando que ese futuro gobierno no sea populista o separatista, sino constitucionalista. A partir de ahí, a mí me gustaría extender eso al Partido Popular, y que cualquier fórmula de gobierno implicara, por un lado, reformas, y por otro, estabilidad política y regeneración. Pero el pacto decae si hay elecciones. Borrón y cuenta nueva. Claro, pero es que el pacto dice acuerdo para un gobierno de España. Por tanto, si no hay gobierno de España, imagínese que pasa lo mismo con el Partido Popular. No significa que el PP y el PSOE, porque intenten llegar a un acuerdo, pues no vayan juntos a las elecciones. Sería absurdo, ¿no? Pues por lo mismo pasa con el PSOE y Ciudadanos. Yo creo que es bueno que entre todos colaboremos a intentar explicar a la gente qué es un gobierno, qué es un parlamento, que son unas elecciones, que es una coalición electoral y que son partidos distintos. Y bueno, yo creo que no hay ninguna duda, pero en todo caso estoy convencido que todos colaboraremos a explicar cómo son las cosas. Si no es un problema de nombres, ¿por qué quieren dejar fuera a Rajoy? ¿Usted ha sugerido que Rajoy debería estar fuera de esta formación? Bueno, precisamente porque para que el problema no sea de nombres, yo creo que lo que es fundamental es pensar qué queremos hacer. Y yo creo que España necesita tomar varias banderas que no ha tomado en los últimos años. Una de ellas es precisamente la regeneración democrática, la separación de poderes, las reformas dentro de los partidos políticos, las primarias, la nueva ley electoral que llevamos 35 años esperando, y todo eso creo que es necesario abanderarlo con ganas y creyéndoselo. Y por tanto a mí me parece que en este caso tenemos que intentar formar un gobierno que se crea todo eso, y en ese sentido estoy convencido que en el Partido Popular hay mucha gente y muchos militantes y dirigentes, me atrevería a decir, que comparten esa voluntad. Lo que pasa que es verdad que en los últimos años hemos visto que la corrupción no ha sido combatida y ha sido a veces incluso chantajeado, en este caso el gobierno o el presidente del Partido Popular, por algunos de sus excompañeros, ya sea Bárcenas o ya sean ahora sus compañeros en Valencia o ya sean otros concejales en Madrid. Por tanto, a mí me gustaría un gobierno de España futuro libre de corrupción, libre de chantaje, sobre todo, para poder actuar. Ya, pero libre de Rajoy. Mire, es que a mí, de verdad, que no es ninguna cuestión personal con Rajoy o no. A mí me parece que es una cuestión más de etapa política. Pero dígame si sí o si no, porque me ha dado 2 vueltas. No, es que no le doy 2 vueltas, es que yo no creo. El campo arriba y abajo y bueno, no me he enterado. No, es que yo no. Si me dejas se lo explico. Sí, es que no me importa a mí que sea Rajoy o no sea Rajoy. A mí lo que me importa es que haya regeneración. Y lo que he visto en los últimos años es que cuando llega y le hacen chantaje al señor Rajoy, no puede librarse ese chantaje. Y yo no quiero Rajoy, vamos, en una palabra. No, el señor Rajoy cambia radicalmente de lo que ha hecho estos los últimos 4 años, pero créame, veo difícil que el señor Rajoy haga frente al chantaje de Rita Barberá, al chantaje de Bárcenas, a los papeles de Bárcenas. Veo muy complicado, pero lo veo yo y lo ven muchos votantes del PP, sí, porque según todas las encuestas, la mitad de votantes del PP también quieren regeneración para su partido. Por tanto, no estoy diciendo nada nuevo que no sepamos ya. Es decir, estoy hablando de una apuesta clara por la regeneración, y creo que muchos votantes del Partido Popular también quieren que su partido forme parte de esta etapa y no que se quede al margen. Y la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción es el segundo problema, según el último CIS de los españoles, y no creo que pueda quedar apartado en una nueva etapa política, precisamente para no dar alas al populismo, porque el populismo vive también de la crisis y de la corrupción, ¿no? Bueno, son consideraciones muy interesantes, pero claro, aquí el único dato fehaciente que tenemos, más allá de lo que presuponga usted, que muchos militantes del Partido Popular estén o no estén, es que ha ganado las elecciones.
Bueno, sí, es que el problema es que nadie ha ganado, porque si tuviéramos a alguien ganador ya tendríamos gobierno. El problema es que nadie tiene el 50% de los escaños. Bueno, ha Por sacado tanto, más votos que ya, usted y que el otro. Sí, pero que esto no es un concurso ni una carrera de motos. Quiero decir que esto es un sistema parlamentario y uno gana cuando tiene mayoría para gobernar. Y por tanto, ni el 28% del PP es suficiente para llegar al 50%, ni el 22% del Partido Socialista, ni el 14% de Ciudadanos o el 20% de Podemos. Por tanto, para mí, ganar unas elecciones y formar gobierno es el objetivo, pero sobre todo formar gobierno, porque si no, al final, esto no es, insisto, no es una carrera de motos a ver quién queda primero o cuarto. Es un sistema parlamentario que necesita formar gobierno y necesita liderar una mayoría. Y por eso estamos así, porque nadie ha ganado con mayoría, porque nadie tiene apoyo suficiente solo, y por eso yo creo que volver a una etapa de diálogo como tuvimos en la transición y años después, en la que aceptemos todos que nadie tiene la verdad absoluta, que nadie ha ganado, que nadie puede decirle al otro sí o no con rotundidad, sino que tenemos que abrir una nueva etapa bajo unos nuevos principios que son regeneración, estabilidad política y económica y sobre todo valentía para cambiar todo aquello que no hemos cambiado en los últimos años. Creo que tienen que ser las claves de esta nueva etapa, ¿no? Maite le quería saludar de González de Sada, Chencho. Sí, señor Rivera, buenos días. Buenos días. Vamos a ver, escuchándoles queda claro que ustedes van a agotar todos los plazos, todas las posibilidades que hay de llegar a un acuerdo, dice con los partidos constitucionalistas, es decir, con el PP y con el PSOE, pero vamos a ponernos en el escenario de que eso no cuaja, de que vamos a unas nuevas elecciones. Usted habrá leído encuestas, si hay algo en lo que coinciden prácticamente todas las encuestas, y ya sé que son fotos fijas del momento, pero sí marcan tendencias, es que su partido sí crecería, ¿no? Sí sería de alguna manera premiado por el electorado. Hoy se publica una en ABC que es interesante porque incluso apunta que la suma de PP y Ciudadanos, la suma de su partido con el partido del señor Rajoy, se quedaría a 4 escaños de la mayoría absoluta. Dado que ustedes han intentado de alguna manera hacer un pacto de gobierno con un partido con el que solo sumaban, que es el Partido Socialista, 130 escaños, entiendo que sería más plausible o más cercano a la realidad hacerlo con un partido como el Partido Popular a la vuelta de las elecciones. ¿Usted estaría dispuesto a esa coalición entre los dos gobiernos? Y le añado una subpregunta. Si Mariano Rajoy es el candidato, porque probablemente lo volverá a ser, ¿qué legitimidad tendría el Partido Ciudadanos para exigir la salida del candidato que ha vuelto a revalidar esa posición de primer partido en España? Bueno, mire, yo entiendo perfectamente las especulaciones o las hipótesis o la ciencia ficción sobre futuras elecciones. Yo estoy trabajando para que no las haya. Estoy trabajando, aunque nos vayan bien las encuestas, es verdad. Estoy trabajando para que no haya elecciones, aunque le vayan bien a Ciudadanos, no son buenas para España. Así que a mí meternos ahora, a fecha de abril, con 2 semanas por delante para negociar, a especular sobre hipotéticas encuestas que además, como usted bien ha dicho, son fotos fijas, que ya vimos el resultado último, que a nosotros también nos daban más y nos dieron menos, y lo mismo con otros partidos. Sinceramente, yo lo respeto mucho y entiendo que ustedes además digamos, hagan hipótesis o opinen sobre ello, pero a mí como líder político que está intentando formar un gobierno, entiendan que no voy a entrar a valorar ahora supuestas... Bueno, pero si suma con el Partido Popular... No, pero es que esto es hipotético, aquí ni hay sumas ni restas, es que no hay nada. Es ahora mismo quien esté haciendo cábalas, y digo ahora de líderes políticos, no periodistas, que es legítimo. El partido político que piense que hay que volver a echar los dados y decirle a los españoles se han equivocado ustedes votando, vuelvan a votar, quien esté en eso creo que se equivoca. No, hay se que ha echado intentar los formar dados, gobierno. simplemente que no se ha llegado a un acuerdo y cada vez parece más probable sí, las elecciones, señor Rivera. Ya, pero que esto no depende de los planetas que se alineen, depende de la voluntad de partidos políticos. Yo no le voy a echar la culpa. Si en 3 meses no se ha conseguido... No, pero mire, yo lo siento mucho. A mí me pagan para intentar formar un gobierno y tengo un mandato de las urnas y del rey de España, que me ha dicho, intenten formar gobierno, y las urnas me han dicho, intentes formar gobierno. Y yo lo estoy intentando. Y créanme, aunque me vayan bien o no las encuestas en mi partido, estoy pensando en intentar formar gobierno. A mí me gustaría poner en marcha todas esas reformas de las que hablamos en la justicia, en la educación, en el ámbito de los autónomos, en la lucha contra la precariedad laboral. Me gustaría ponerlas en marcha mañana y no tener que esperar a junio o a septiembre para volver a hablar otra vez. En todo caso, esas encuestas sí que dicen todas una cosa, que es que la foto cambia poco, dicen que además nos tenemos que volver a poner de acuerdo, así que ¿por qué vamos a aplazar futuros acuerdos o futuros diálogos cuando somos incapaces de hacerlo hoy? Y sí lo hacemos ahora. Por tanto, créame, que yo creo que hay espacio, falta voluntad política, pero hay espacio y tiempo para llegar a acuerdos. Ahora,
Todo el mundo tiene que hacer, en definitiva, cesiones, todo el mundo tiene que sentarse en una mesa a buscar acuerdos que no son el 100% del programa de nadie, y creo que eso es lo que está faltando en estos momentos. Hay dos partidos que somos distintos, que hemos cedido cosas para intentar llegar a un acuerdo, y falta que eso tenga suficientes escaños. Así que yo estoy convencido que en los próximos días, estoy convencido que el Partido Popular autorizará a sus equipos a sentarse en una mesa, porque España lo necesita, porque somos los tres partidos constitucionalistas, defendemos un marco constitucional muy necesario en este momento, somos europeístas los tres partidos, por tanto defendemos también el euro y esa digamos, estabilidad política y económica europea. Así que tenemos la obligación, a mi juicio, de intentarlo y hablar de, insisto, respeto que haya encuestas, respeto que haya artículos de opinión, pero a mí hablar ahora de septiembre, pues me parecería, por mi parte, no ser responsable con los ciudadanos. Buenos días, señor Rivera. Buenos días. Muy rápidamente y si es posible con las menores dosis de ingenuidad posibles. ¿Qué opinión le merece la reunión que mantuvo Pedro Sánchez con Oriol Junqueras, o encuentro secreto, o las reuniones que han venido teniendo los señores Iceta y Domènech? Porque parece que eso no va muy con el acuerdo con Ciudadanos, ¿no? Bueno, yo en el acuerdo no he firmado que me cuenten reuniones, ni yo a ellos, ni tampoco sé las reuniones que tiene el señor Rajoy o el señor Pablo Iglesias. En todo caso, está claro que el acuerdo está por escrito, y hay un artículo de ese acuerdo que es el acuerdo del Comité Federal del PSOE, que dice que nunca en España habrá referéndums de autodeterminación de ningún territorio y que se defiende la unidad y la soberanía nacional, y eso es lo que está firmado y eso es lo que hay encima de la mesa. Pero no cabe usted que hay un doble juego. Pero mire, si yo tuviera alguna pista, si tuviera alguna prueba de que el Partido Socialista gobernando con Ciudadanos va a convocar un referéndum separatista en Cataluña, pues no lo haría. Usted conoce nuestra trayectoria, ¿no? No creo que nadie dude ahora de Ciudadanos respecto a la defensa de la unión y la igualdad de los españoles, que es lo que hemos hecho estos 8 años en Cataluña. Por tanto, créanme, si yo tuviera alguna cosa, alguna prueba por escrito o alguna prueba de que eso no es así, ahora a mí jugar a especular, pues mire, también el Partido Popular podía jugar con eso, pero le está pidiendo un acuerdo al Partido Socialista. Yo creo que en este momento intentar este tipo de informaciones, ¿no?, filtradas por parte de Esquerra Republicana en una reunión, pues sinceramente yo no sé qué reuniones tiene cada uno, privadas o secretas. En todo caso, la prueba, a lo que me remito, lo que no le gustaba a Junqueras, en esa misma reunión, por cierto, que usted dice, dijo que con Ciudadanos no había nada que hacer. Tiene toda la razón el señor Junqueras, que con Ciudadanos los separatistas nunca van a conseguir su objetivo, y de hecho, que Ciudadanos esté en ese acuerdo de gobierno ha sido fundamental para que el referéndum separatista no llegue a buen puerto, porque es evidente que ni a los separatistas ni a Podemos les gusta que Ciudadanos haya exigido esa condición. Me parece que es bueno para España, humildemente, que hayamos conseguido que lo que era una cosa obvia para Podemos, para los separatistas, y que en un momento dado incluso el PSC defendió en Cataluña, hoy esté fuera de la agenda de gobierno de España. Eso me parece que es algo bueno, porque la igualdad y la unión de los españoles no se negocian. ¿Tienen ustedes dinero para otra campaña más? Bueno, nosotros hemos sido bastante hormiguitas y somos el único partido, si no me equivoco, que va a acabar este año con superávit. Por tanto, ese no es el problema para nosotros, por suerte, pero en todo caso yo creo que no es bueno para España. Es decir, al final, insisto, no solo por motivos electorales, también por motivos de desgaste de la ciudadanía, que está cansada, de dinero, por supuesto, que son 100 y pico millones de euros, entre toda una campaña, y sobre todo volver a convocar elecciones por quinta vez, las quintas elecciones en prácticamente un año en España, ¿no?, desde las andaluzas, pasando por las catalanas, autonómicas, generales y otras generales. Así que no estamos ante una segunda vuelta, como dicen algunos, sería la quinta prácticamente. Así que vamos a intentar en estas 2 semanas que todo el mundo entienda que no hay tiempo, que no vale repetir el partido ni la jugada, que hay prórroga y que tenemos tiempo para jugarlo, ¿no? Bien, que así sea. Señor Rivera, gracias por haberme atendido y muy buenos días. Gracias, buenos días.